trabaja de forma adecuada, ¿qué vamos a tener? Una insuficiencia cardíaca. No va a poder bombear como debe de ser y pues ese paciente está en riesgo de morirse, ¿verdad? Bien, para que estos cambios sucedan, vamos a ver que hay muchas pues sustancias que tienen que ver ahí. Cuando tenemos, por ejemplo, ese sobreestiramiento, pues vamos a ver que hay sustancias que se empiezan a liberar, como citoquinas, que son proinflamatorias, y estas van a comenzar a afectar la fibra miocárdica. Si nosotros tenemos, por ejemplo, situaciones en las que ya está viendo estos cambios, pues vamos a ver que se van a comenzar las cámaras pues a dilatar o aumentar de volumen, o en el caso de una hipertrofia, por precisamente el proceso de remodelado que hay. Y bueno, mientras esto va ocurriendo, adivinen a quién ataca directamente todas las sustancias que se van a liberar, directamente a las proteínas estructurales y las proteínas que regulan la excitación-contracción. ¿Quiénes son esas proteínas? ¿Se acuerdan quién se encarga de que ocurra? Son dos proteínas. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son? Díganme. Actina. Miocina. Exacto. Actina y miocina, que son las proteínas contráctiles y que tenemos en nuestra sarcómera. Entonces, estas señales o todo lo que se libera en estos procesos justo va y afecta a esas dos proteínas y es por eso que al final tenemos disfunción contráctil. Muy bien. Ok, en forma general, porque acuérdense que no estamos hablando de una patología en especial, estamos hablando como en general de qué ocurre cuando hay una, cardiomegalia, cuando hay un crecimiento de las cámaras. ¿Qué lo puede generar? Bien, para que nosotros lo podamos ver en una placa, pues necesitamos una toma que sea de preferencia póstero-anterior y no una antero-posterior. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos, por ejemplo, una antero-posterior, vamos a ver que cuando el rayo es incidido, pasa, digamos, por la silueta cardíaca, lo refleja sobre la placa. Ahorita les voy a mostrar otra imagen. Y al momento que lo refleja sobre la placa, pues la sombra que genera es mucho más, digamos, amplia de lo que realmente es la silueta. Y aquí lo vemos, por ejemplo, se fija en el frente o el tórax del paciente. El tamaño de la silueta, si lo viéramos en la pantalla, así tal cual, en el dibujo, diríamos que mide a lo mejor unos, no sé, 2 centímetros, 3 en la pantalla. Pero se fijan en el reflejo, en lo que proyectó en la placa, ¿medirá igual 2 o 3? No, ¿verdad? Mire, más. Se amplía la sombra que genera, entonces no nos va a dar una lectura correcta para poder saber si es o no cardiomegalia. En una póstero anterior, como el corazón está, digamos, muy cercano a la placa donde va a reflejarse la impresión, pues vamos a ver que la silueta que va a transmitir va a ser muy semejante a la real. Entonces, por eso es que se prefiere una póstero anterior. Aquí vamos a ver lo mismo que les acabo de comentar. Si tenemos la antero-posterior y vemos donde incide el rayo, la silueta se va a ir ampliando y lo que va a reflejar en la placa va a verse magnificado. A diferencia de que si lo vemos en póstero anterior, pues no se magnifica tanto la sombra y nos da una mejor proyección. Por lo tanto, si quieres valorar cardiomegalia, tiene que ser en una póstero anterior, ¿ok? Perdón, es que está bien sensible el mouse. Desde ayer lo estoy notando que le aplano y me mueve a donde quiere. Bien, entonces en la placa siempre vamos a ver, como les decía en un inicio, vemos el tamaño de la silueta cardíaca, vemos si están los arcos o están perdidos, vemos toda la información en general. Pero si tú vas a evaluar cardiomegalia, pues obviamente te vas a enfocar en la medida para ver si mide o no, más allá de ese 50% que hablábamos. Ustedes así a simple vista donde ven esa placa, díganme, ¿tendrá o no tendrá cardiomegalia ese paciente? Vean la silueta. Sí. Sí, totalmente, ¿verdad? Se ve
hasta dónde está invadiendo la silueta cardíaca, o sea, prácticamente ya casi está tocando los cuerpos costales, ¿se fijan? En la cara lateral. Muy bien, entonces, otra vez, vamos a calcular el índice cardiotorácico para poder saber si eso no es. Entonces, nosotros vamos a tomar 3 medidas o 3 parámetros. Y esos parámetros, lo primero que vamos a hacer es, pues, marcar una línea media para poder tener la referencia y a partir de ahí, que ahorita lo vamos a ver en una placa, pues tomar los siguientes parámetros. Para esto, nosotros tenemos que ver la distancia que hay, por ejemplo, en la silueta cardíaca y buscar la porción más externa. Aquí en este dibujo ustedes pueden ver cómo aquí marqué justo donde está más salida la silueta. No lo marqué en donde está más cortita o más chiquita. Ese es el punto que tienen que buscar. Igual en el lado izquierdo, la silueta, la parte más distal es la que tenemos que buscar para medir. No lo voy a medir aquí donde está más pequeño, en la más distal. Y bueno, para yo obtener estos 3 valores y poder sacar la medida, yo tengo que tomar en cuenta lo siguiente. Entonces, mi segmento A o mi línea, ¿verdad? La voy a tener que medir, como les decía, al borde más externo del perfil o la silueta cardíaca. La B también en la porción más externa. Para que yo pueda hacer este trazo, tengo que tener primero que nada esta línea media y esta la voy a poner en la placa. O sea, literal voy a tener mi radiografía y voy a trazar en la radiografía una línea vertical y esta tiene que pasar justo por la línea media. ¿Dónde? Donde están las apófisis espinosas de los cuerpos vertebrales, que ahí se van a ver reflejadas. Y finalmente voy a trazar mi línea C o mi último segmento, que este va a ser el diámetro transverso del tórax. Y este también voy a buscar la porción donde el diámetro pues sea mayor. No lo voy a medir, por ejemplo, acá arriba, lo voy a medir abajo. Una vez que yo ya tengo trazadas mis líneas, pues ahora sí, tengo que agarrar literal pues un plumón y marcar mis líneas, una regla y medir cuánto es la distancia que hay. Aquí, por ejemplo, esto es obviamente un ejemplo hipotético. Vamos a ver que esta fuera la medida, digamos, en centímetros. Entonces, si ya tenemos estos medidos, lo que vamos a hacer ahora es la conversión. Tenemos A que mide 6 más B que mide 9 y hacemos la sumatoria. Esta sumatoria la dividimos, por ejemplo, entre lo que mide C y me va a dar un resultado. En este caso me dio 0.71. Entonces, ¿es cardiomegalia? Sí, es cardiomegalia. Tiene más de 0.5, más del 50%. Ahora, ¿qué grado es? Pues tenemos que ver cómo la vamos a clasificar. Obviamente, esta es una cardiomegalia bastante importante y desde que vieron la placa, se nota a simple vista. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer en una consulta. Si tenemos una placa, la vemos, ¿verdad? ¿Y cómo está el paciente? ¿Tiene disnea? ¿No tiene? Oiga, ¿tiene hipertensión? No, no tengo nada. ¿Toma pastillas para algo? No, para nada. Pero realmente el paciente sí está enfermo y a lo mejor no lo sabe o muchas veces no lo quieren decir porque no están, digamos, por parte de nosotros como médicos educados. Entonces tú les preguntas, ¿es usted diabético? No. ¿Es hipertenso? No. ¿Toma alguna pastilla? Ah, pues tomo metformina. Entonces dices, dice que no es diabético, pero toma metformina. O toma telmisartán y tú, bueno, no que no es hipertenso, pero así nos va a pasar. Entonces, es trabajo de nosotros también, pues, investigar y sacar la información para poderlo ayudar. Acuérdense que la obligación de saber es de nosotros, no del paciente. Entonces, ¿cómo clasifico? Pues en grados. Dependiendo de los porcentajes, es el grado de cardiomegalia que yo voy a ver. El que acabamos de ver, por supuesto, que está súper altísimo. Entonces, vamos a un grado 4. Entonces, vamos a ver 50-54, grado 1, 55-59, grado 2, 60-64, grado 3 y más de 65, grado 4. ¿Ok? Esto es lo que vamos a tener que recordar para, pues para cuestiones de nuestra vida diaria y sobre todo para nuestro examen.
Entonces tenemos que recordar los grados. Por ahí en el examen a veces pongo alguna placa, pongo medidas y ustedes calculan y de ahí quizás les pregunte qué grado es. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a seguir. Ahora, cardiomegalia, como les decía, pues es un signo que siempre acompaña a alguna otra enfermedad. No es nada más cardiomegalia, es una enfermedad. No es así. ¿Cómo lo vamos nosotros a correlacionar con el estado funcional del paciente? Y eso lo hacemos a través de esta clase funcional de esta asociación, que es la New York Heart Association. Y ellos nos proveen esta escala funcional en base a si el paciente tiene alguna limitación o no al realizar actividades físicas. Por ejemplo, hay pacientes que pues, tienen datos de cardiomegalia, tienen hipertensión, tienen alguna valvulopatía, pero es tan incipiente que ellos hacen su vida normal y no sienten nada porque están bien controlados, porque están bien. Pero hay pacientes que no pueden ni siquiera intentar hablar o peinarse porque eso les genera disnea. Entonces, en base a la actividad física es como se ha ido clasificando. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca. Ahí vamos a ver esta clasificación. Entonces, esta nos ayuda en base al grado de cardiomegalia y a la clase funcional a que yo pueda también tener una mejor idea de cómo está este paciente. Si está llegando conmigo todavía en una condición en la cual pues lo veo bastante bien y podemos hacer algo para mantenerlo bien, ¿verdad? Prevenir que vaya a empeorar con el tiempo, o bien en una condición en la que está tan mal que necesita atención inmediata para que no se nos vaya a morir. Entonces, esta información generalmente se correlaciona. ¿Y esto para qué me sirve? Como les digo, pues para que yo pueda correlacionar ambos estados y entonces poder decidir qué voy a hacer con él. Bien, ¿qué puede darme, como les decía, que haya datos de cardiomegalia? Pues son muchas cosas. Un crecimiento auricular puede ser por hipertrofia, puede ser por dilatación, puede ser porque tengamos, como les decía, un derrame, puede ser que incluso una tumoración haga que el volumen, ¿verdad?, en la proyección se vea mucho más grande. Puede ser que tengamos un depósito graso también bastante prominente y también eso nos muestre en datos. O puede ser simplemente que también tengamos, como les decía, alguna otra patología de origen pulmonar que también me pueda estar proyectando una imagen agrandada. Acuérdense que finalmente pues la placa es una proyección que solamente nos da una imagen en una vista. Entonces por eso acuérdense que también decíamos que una lateral nos ayuda porque vemos un ángulo y con una lateral ya estamos viendo otro que nos permite ver las estructuras y ver si hay algo más. Pero siempre se correlaciona con cómo está el paciente. Bien, ¿qué es lo que más nos preocupa? Que un paciente que ya tiene datos de cardiomegalia importantes, es decir, yo ya veo que tiene una cardiomegalia a lo mejor grado 3, grado 4, pues me preocupa mucho porque es un paciente que muy seguramente ya tiene insuficiencia cardíaca. Y si se me descompensa, pues me preocupa porque se me puede morir. Me preocupa que si ese paciente no ha sido diagnosticado, no sabe que está enfermo, no sabe por qué está en esa condición, pues este paciente simplemente de repente cae en muerte súbita y es que nadie sabía que el paciente tenía ese problema, o sea, que estaba enfermo, tenía algo más. Me preocupa que me pueda generar una arritmia. ¿Por qué? Porque acuérdense que a final de cuentas, cuando tenemos cardiomegalia, ¿qué pasaba con la maquinaria contráctil? ¿Qué pasaba con esas proteínas de actina y miosina? Se ven dañadas. Entonces las contracciones no se llevan a cabo de forma adecuada. Y obviamente también estamos teniendo problemas que pueden ser secundarios a la enfermedad y me afecten el sistema de conducción. Entonces me preocupa lo que le pueda pasar. Me preocupa que pueda generar trombos, porque si se acuerdan cuando veíamos anatomía, decíamos que hay sitios donde hay más trabéculas carnosas, donde se pueden formar esos trombos. Entonces, si estamos teniendo, por ejemplo, dilataciones, pues tenemos muy probablemente volúmenes residuales. ¿Se acuerdan que de por sí decíamos que en el ventrículo siempre se nos queda un volumen residual en cada eyección?
no se eyecta todo, siempre queda un poquito. Entonces, si aparte de eso tenemos a lo mejor más volumen de ese porque tenemos alguna valvulopatía y luego tenemos dilatación, pues más riesgo de formar, por ejemplo, un trombo que pueda viajar a otro sitio y nos genere por ahí alguna oclusión de algún vaso importante. O sea, nos preocupa que el paciente realmente se ponga mal. ¿Cuál es el pronóstico? Bueno, tenemos, gracias a Dios, tratamientos, pero lo primero que necesitamos saber es cuál fue la causa para poder nosotros decir cuál es la condición del paciente, si le va a ir bien, le va a ir mal. El problema es que la mayoría de las personas, cuando son diagnosticadas en el primer, digamos, año, pues la mortalidad está en promedio del 30% y a 5 años el 50%. Y este tiempo estamos hablando desde que el paciente empezó con el problema y dices, ya tengo como un año con esto o ya tengo 5 años que empecé a tener cambios y apenas me vas diagnosticando. Entonces, entre más tiempo pase, más dilatación, más hipertrofia, más daño, entonces más riesgo de mortalidad también. Y bueno, los síntomas pues van a depender también de las condiciones y la enfermedad que tenga de base. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero que nada, investigar la causa y darle tratamiento, ¿ok? Y luego ver si hay factores que podamos nosotros cambiar, como les decía, sedentarismo, tabaquismo, alcohol, dieta o fármacos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer ante un paciente donde estamos sospechando que tiene cardiomegalia. Y pues no es garantía que si nosotros hacemos esto, ¿verdad? Pues el paciente va a mejorar, ¿verdad? Porque depende nuevamente enfermedad que lo causó y cuánto tiempo lleva con este problema. Bien, era importante que lo viéramos porque vamos a empezar, si no me equivoco, con insuficiencia cardíaca. Y entonces vamos a empezar a hablar de términos y de cosas que acabamos de ver ahorita. Por eso necesitaba que avanzáramos. Bien, déjenme, les voy a compartir para avanzar en el siguiente tema. Ay, me equivoqué de botón. Ya le iba a poner en salir, en, en cerrar la reunión. Nos quedan 3 minutos para que se cierre. Muy bien. Vamos a continuar con la parte de electrocardiograma y vamos a empezar a ver un poco de generalidades. Esto que vamos a ver son cuestiones técnicas, ¿ok? Tenemos que saber cómo está formado el aparato, qué hace el electrocardiógrafo, qué piezas tiene, para qué me sirve, ¿sí? Yo sé que a lo mejor algunos pues ya lo conocen, ya lo han agarrado, ya han tomado algún curso, pero muchos pues no lo hemos hecho. Entonces, para estar todos en la misma página, pues vamos a empezar, como les decía, desde cero, ¿ok? Entonces, primero que nada, ¿qué es un electrocardiograma? Pues vamos a ver qué es la representación gráfica de la actividad eléctrica que está sucediendo en el corazón y que esa representación se va a transmitir a un papel milimetrado donde se va a imprimir esa actividad eléctrica y nos va a dar la información de lo que está ocurriendo en cada una de las caras del corazón. Y eso, a final de cuentas, es lo que vimos ayer, lo que está ocurriendo en el potencial de acción, que es la despolarización y la repolarización. Eso es lo que nos va a mostrar. Para que nosotros podamos obtener este trazo, necesitamos primero que nada tener pues un electrocardiógrafo, que es un aparato que se va a encargar de recoger la señal eléctrica de nuestro cuerpo, la va a enviar al interior del aparato donde tiene un transductor y tiene un oscilógrafo que lo que va a hacer es plasmarlo, transcribirlo en ondas, como vemos aquí, ¿verdad? En diferentes ondas, diferentes trazos que van a tener una duración en tiempo y una amplitud en voltaje. Y eso lo va a plasmar en un papel, que es donde nosotros lo vamos a poder leer. Ahora sí, me queda menos de un minuto. Salimos y regresamos para continuar. Aquí los veo enseguida.
Recording stopped. Donde nosotros lo vamos a poder leer. Entonces, este aparato pues tiene varios componentes, como todo, digamos, aparato eléctrico, pues tiene su cable de alimentación para que lo conectemos a la luz, tiene otro cable que es el que se va a conectar directamente a cada uno de los electrodos que nosotros vamos a utilizar y que son los que van a recoger esa señal y a través de estos la va a enviar directamente al aparato. Los electrodos que vamos a utilizar, pues hay de diferentes, digamos, formas. El más frecuente que vemos en los hospitales, porque pues son datos vigentes, que es también los electrodos, pues mamos y que pues es común vas a pegar y es a conectar ya sea por medio como brotación, electrodo, pues como especie digamos, de piscina, pero realmente tiene la misma función y pues depende del tipo de electrodo, es la manera en que tú lo vas a adherir a la piel. Por ejemplo, pues estos, como es una ventosa, pues tienes que presioncito para que pueda y se pegue. Y eso no, simplemente quitas el sticker, el papel y se va a pegar. Ahora, antes de pegar, por favor, que muchos lo que hacen es que y luego piel ahí te los están haciendo, por favor. Y luego vamos a ver qué parte tenemos el papel migrado, imprimir, pieza, pues depende de cada electrocardiógrafo, pero o lo traen aquí en pues, como una impresora, ¿no? Pues, tú lo abres, cargas el papel y un todo arreglado. Ahorita vamos a ver diferentes tipos de papéis. ¿Qué es lo que va a captar? Decimos que es las señales eléctricas que ocurren en el corazón cuando es potencial de acción. Capta son de baja frecuencia. La frecuencia, pues vamos a tener nuestra onda T, segmento ST. De frecuencia, vamos a nuestro eléctricamente UR, las de alta frecuencia. Estas ondas, pues, se van a medir en Hz. La medida que las de baja y las de alta margen de ellas, y ese margen es lo que se conoce como ancho de banda. Y ese ancho de banda en 0.67 150 Hz. Es decir, usualmente eso ya no tenemos que ir programando en el aparato automática. Tú lo prendes y automáticamente da esta, digamos, calibración. Pero muchas veces cuando pues es la primera vez que vamos a agarrar un electrocardiógrafo y nos dan chance, ¿qué hacemos? Pues empezamos nosotros, ¿verdad? A ver, aplánale aquí, a ver, aplánale allá, a ver si imprime o no imprime, y empezamos a moverle. Entonces, tenemos que conocer estas medidas porque muchas veces nos puede llegar a pasar cuando recién llegamos al hospital a ser internos, que como estamos averiguando cómo funciona, quizás lo dejemos movido. Entonces, gracias a Dios, muchos aparatos pues son automáticos. Entonces, lo apagas, lo aprendes y automáticamente como que hace reset y ya, ¿verdad? Pero si lo tienes prendido y dices, a ver, tómamelo a mí para ver qué tal, a ver cómo sale y te va a dar lecturas que dices, ¿por qué? Bueno, pues porque nosotros le movimos. Entonces, tenemos que recordar eso. Gracias a Dios, ustedes van a ver que cuando ustedes imprimen, trae unas inscripciones, lo trae en la parte inferior. Pero bueno, ustedes van a ver que en la parte inferior, aquí nos da información y aquí nos va a decir los hertz, si están movidos o no están movidos. Entonces, nosotros nada más, como les digo, tenemos que recordar que tiene que estar entre ese margen. Y ese es el ancho de banda para que pueda registrar estas ondas. Si está movido y
hay alguna onda que se salga fuera de ese margen, pues no la va a leer, no la va a captar. ¿Por qué? Porque no está dentro del margen que está leyendo. Bien, ahora, ¿qué más es lo que va a captar? Pues va a captar los componentes eléctricos, como cuáles, frecuencia, amplitud y fases. La frecuencia es la cantidad de veces que se repite una señal y esa te la da en hertz. Y bueno, la amplitud es la magnitud de esa señal, es decir, cuántos milivoltios mide esa señal que está captando. Y las fases, pues, es el retraso o el tiempo que hay entre una onda y otra onda, es decir, entre una señal y otra que está emitiendo nuestro corazón. Estas señales que va a captar, pues las va a registrar y las va, como les decía, a transducir y las va a transformar en ondas que vamos a ver nosotros impresas en el electrocardiograma. Ahora, estas señales decíamos que a través de los electrodos que vamos a colocar en la piel, pues es como los va a captar. El problema que podemos llegar a tener es que así como capta esa señal de mi cuerpo, si alrededor yo tengo algo que emite señales eléctricas, pueden interferir y las puede captar. ¿Cómo que? Bueno, hoy en día todos traemos el teléfono a la mano, traemos el celular. Entonces, imagínense que yo ahorita voy a tomar el electrocardiograma, tengo el electrocardiógrafo aquí y pues a mí se me hace fácil y pongo el teléfono ahí. El que yo ponga el teléfono va a interferir con la señal y me la va a leer la señal eléctrica porque emite un campo magnético y eso va a generar que me marque trazos alterados. Entonces, no debemos de hacer eso. Si yo tengo, por ejemplo, aquí un aire acondicionado y tengo mi electrocardiógrafo aquí cerca, también el aire acondicionado me puede generar interferencia. Entonces, debo de moverlo para evitar que eso pase. Si capta esa señal y genera interferencia, el problema que vamos a tener, ahorita lo vamos a ver en una imagen, es que me va a dar artefacto ruido, que es cuando nosotros tenemos un trazo en el que solamente vemos así, rayas, 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 y no logras ver un trazo como tal. Entonces, pues un trazo así no te sirve, ¿verdad? Porque no lo puedes leer, ves nada más así. Y entonces no sabes si esas rayas es por la electricidad, el campo magnético que hay aquí, o es porque el paciente te está fibrilando. Pero claro, si el paciente está normal, tranquilo, pues obvio, ¿verdad? No está fibrilando, no es eso. Pero queremos un trazo limpio. Entonces evitamos esas fuentes cercanas. ¿Qué tengo que hacer con mi paciente? De preferencia, debemos de tener el paciente recostado en decúbito dorsal, explicarle el procedimiento. Por favor, háganlo. De verdad, me ha tocado ver que ni siquiera les dicen qué van a hacer, para qué van a hacer, y si el paciente nunca le han hecho un electrocardiograma, pues se asustan porque dices, ¿qué me vas a poner? ¿Me va a dar toques? Voy a sentir, o sea, explíquenle, díganle lo que van a hacer, díganle que van a hacer, pues un estudio del corazón que no duele, que no se siente nada, que a lo mejor un poquito, ¿verdad? Los parches porque se van a pegar, que lo está solicitando el médico, en fin, ustedes explíquenle y pídanle permiso también, por favor, díganle, ¿me permite hacerlo? ¿Puedo? Porque acuérdense que van a trabajar sobre la superficie del cuerpo. Entonces, imagínense, ustedes como varones llegan con una mujer, no importa la edad, pero una mujer, pues van a tener que descubrir el pecho para poder poner los electrodos. Van a tener que agarrar las piernas, las manos. Y hoy en día, saben que hay muchos problemas porque se presta para otras cosas, se presta para que pueda haber un problema realmente. Entonces, si tú no le pides permiso, va a decir, oiga, es que vino y me agarró, es que vino y me hizo, cuando tú dices, yo nada más fui y le hice un electrocardiograma. Sí, pero no le avisaste, no tuviste cuidado. Entonces, siempre tenemos que tener mucho, ¿cómo les diré? Respeto y cuidado en lo que hacemos para que no nos vayamos a meter en un lío. Mujeres también, ¿eh? También tenemos que tener cuidado porque también hay señores, hay hombres que pues, se lo toman a mal y más si nosotros no les preguntamos o no les pedimos permiso o igual mujeres con nosotras, ¿eh? Entonces siempre, siempre hay que avisar.
Si yo quiero que mi paciente esté lo más tranquilo posible, si este es un electrocardiograma, digamos, de rutina, pues tengo que explicar, decirle que todas las dudas que tenga, ¿verdad? Si tiene alguna pregunta mientras ustedes están poniendo los electrodos, platiquen con el paciente. Y ya cuando esté listo, le dicen, ¿sabe qué? Ahora sí, voy a imprimirlo. No, por favor, trate de no hablar, no se mueva mientras yo voy a tomarlo. Yo le digo cuándo y lo tomas. Y terminas de imprimir y sabe que ya terminamos. Voy a quitarle los electrodos, cómo se siente en interactuar con el paciente. Si yo no le explico, mi paciente se va a mover, va a estar preguntándote, te va a estar hablando y te va a generar trazos. ¿Por qué? Porque la respiración, el movimiento nos generan alteraciones en el trazo eléctrico y no queremos eso. ¿Qué posición necesitamos? Que esté entre 0 y 45 grados. No debe de pasar de esa altura. Si llegamos, por ejemplo, a los 60, que ya estás prácticamente en un semifowler como tal, el paciente pues está cambiando la posición y la angulación al momento que el electrocardiograma lea. Está, digamos, diseñado para tomar el trazo en esta posición. Entonces tú cambias la posición, pues por inercia los órganos cambian, ¿no? Entonces te va a dar lectura que no va a ser lo que tú estás buscando. Entonces por eso se busca esto. Ahora, ok, lo quiero tranquilo, que no hable, pero está con dolor, está en urgencias, acaba de llegar y se siente bien mal, pues obviamente no lo vas a poder calmar. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí estamos generalmente monitoreando. Tenemos el monitor puesto que nos está mostrando el trazo en pantalla. Y eso es lo que generalmente usamos, un monitor, y ya que le diste el tratamiento de urgencia, pues ya imprimes tu trazo, ¿verdad? Pero bueno, se los aclaro porque van a decir, pero pues es que si está mal, ¿cómo? No, no se va a poder, ¿verdad? Va a sentirse mal el paciente. Bien, los electrodos, hablábamos ahorita que hay de diferentes maneras, como formas, perdón, como el chupón, como lo que es el que se pega como sticker. Y bueno, también tenemos estos que son de pinza. Tenemos unos que se van a colocar en la zona precordial y otros que se van a colocar como estos en las extremidades. Entonces, estos tienen una, digamos, tornillo, una pieza donde se va a atornillar y ajustar. No se ve muy clara, pero aquí la vemos en esta imagen. Algunos hospitales, no sé por qué razón, tienen la costumbre de que las desarman las piezas y luego las guardan separadas. No debería de ser así, pero bueno, cada institución tiene sus reglas. Deberían de estar siempre conectados. ¿Por qué? Porque lo necesitamos generalmente rápido. Pero si no es así, tienen que asegurarse que están bien atornilladas, que están bien en contacto para que pueda tomar la lectura. Estas tienen una superficie de metal, que es la porción que necesitamos que esté en contacto con la piel. Entonces, cuando lo colocamos en la piel, muchas veces, pues tenemos el acceso a las torundas con alcohol. ¿Y qué hacemos? Agarramos una torunda, humedecemos el área con alcohol y luego colocamos la pinza para que tenga mejor contacto. Tenemos que colocar, obviamente, donde pusiste la zona húmeda o el alcohol, pues es la que va a tener contacto con el metal. Estas 4 derivaciones tenemos una para el brazo derecho, una para el brazo izquierdo y una para la pierna izquierda. Y nos queda nuestra pierna derecha. La pierna derecha generalmente utiliza otra pinza más, que es la negra, que es la del polo neutro. Si dices, pues no sé cuál va en dónde, bueno, cada pinza siempre trae grabado a cuál corresponde y traen inscrito así ABR, ABL, ABF, y es la derivación que te van a marcar en tu electrocardiograma. Por ejemplo, aquí, ahí está ABR, ABL, ABF. Ahí está. Esta información te la va a dar. Entonces, cada una de estas, las siglas que tiene se refiere a la señal que está captando y que está amplificando. Y la última letra, la R y la L, por ejemplo, nos habla del el brazo derecho, brazo izquierdo y el ABF que corresponde a la
pierna. Entonces, estas nos van a dar información en las derivaciones unipolares y vamos a ver que tenemos los otros electrodos que son los precordiales. Para poderlos colocar, vamos a ver la anatomía del paciente y vamos a buscar siempre lo que son la línea paraesternal. Y vamos a colocar, empezando con lo que es B1 y B2, que van a ir al lado de lo que es la línea paraesternal en el cuarto espacio intercostal derecho e izquierdo. Vamos a colocarlos B1 y B2, nos brincamos B3 y nos vamos al B4. B4 se va a colocar en el quinto espacio intercostal izquierdo en la línea media clavicular. Entonces, ya que colocamos, ahorita vamos a ver una imagen, ya que colocamos B4, nos regresamos al B3 porque el B3 se va a colocar entre la altura de donde quedó el B2 y donde quedó el B4. Queda en medio de estos dos electrodos, aquí más o menos. Y luego ponemos B5, quinto espacio intercostal en la línea axilar anterior, B6, quinto espacio intercostal en la línea axilar media. De tal manera que nos quedan aproximadamente, como vemos en esta imagen, así nos van a quedar colocados los electrodos. Estos, una vez que ya están colocados, nada más tenemos que asegurarnos que efectivamente cada cable que va conectado al electrodo está puesto donde va. ¿Se acuerdan que les decía que tiene estos brochecitos y muchas veces primero se los ponen y luego ahí se lo están abrochando en el pecho? Se siente bien feo, no lo hagan. Primero pongan los electrodos acá, atornillen todo lo que tengan que hacer y luego ya se lo ponen al paciente. Cada cable que va a uno de estos también tiene escrito ahí grabado B1, B2, B3, B4, B5, B6. O sea, no vas a batallar. Entonces, te fijas cuál es para que lo puedas ir poniendo. ¿Ok? No hay pierde, nada más que sí tenemos que verificar que queden a esta altura. Ahora, ¿qué puede pasar si yo no los pongo bien? No me fijé y en lugar de B1 puse B4 aquí, puse B2 acá, puse B1 acá. O sea, yo me equivoqué, los puse mal. Pues obviamente me va a dar una mala lectura. Entonces, la causa más común de un registro mal tomado es que nosotros no nos fijemos y no pongamos los electrodos de forma correcta. La segunda es que yo no calcule midiendo lo que es la clavícula y buscando el manubrio del esternón y que yo no esté palpando, que yo no lo haga de forma correcta y a lo mejor simplemente, como dicen por ahí, a ojo de buen cubero y dices más o menos aquí. Y lo pones, porque hay quienes lo hacen así por rutina, dicen, hombre, yo sé que ahí va y ahí lo pongo. Y ya no calculan, no miden. Entonces quedan muy altas en lo que son los electrodos y eso también pues nos van a dar lecturas equivocadas. Bien. No queremos que esto nos pase. A veces también ponemos esto, ponemos el derecho en el izquierdo y el izquierdo en el derecho. También esa es una de las causas más comunes. Los estamos invirtiendo. ¿Qué podemos encontrar? Como les decía, que las ondas estén completamente alteradas. Que veamos, por ejemplo, onda PIR positiva en ABR, cuando en ABR siempre deben de ser negativas. Que veamos onda T positiva en ABR, donde también siempre va a ser negativa. Y que estemos viendo cambios, por ejemplo, en D1 y veamos las ondas negativas, cuando siempre es lo contrario, deben de ser positivas ahí. En fin, ahorita vamos a ver eso. Entonces, si yo estoy viendo que están alteradas las ondas, tengo que verificar mis cables. ¿Cómo voy a saber? Bueno, lo primero que yo tengo que recordar es que en D1 debe de ser ondas positivas. Déjenme ver cuál de estos se ve más claro. Creo que este. Ok. Ok. No sé si ahí lo están viendo, creo que sí. Ok. Esta onda es positiva, 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 porque están sobre la línea. Y si están sobre la línea hacia arriba, son positivas. Si está la línea y están hacia abajo, son negativas. Entonces, en D1 siempre deben de ser positivas esas ondas, ¿ok? Aquí lo vemos. Y estamos viendo ahora en ABR, no sé si ahí lo ven en pantalla, creo que sí, ahí. ABR, ya se fijaron aquí cómo están las ondas, están hacia abajo. ¿Las ven? Negativas. Ahorita lo vamos a ver en pantalla como quiera.
Entonces, si yo veo positivas en D1, negativas en ABR, están bien mis cables. Hasta ahí creo que todo está bien. Pero si las veo al revés, D1 están negativas, ABR positivas, no es normal, están mal. Ahí los tenemos que cambiar. Bien, antes de seguir, vamos a continuar hablando un poquito del papel. El papel ya vimos que es un papel milimetrado, es un papel que tiene una cuadrícula y se fijan que tiene estas marcas aquí. Estas marquitas nos van a servir para que cuando yo las ponga adentro del electrocardiógrafo, yo me fije que estas pasen por el lector. A veces tengo todo muy bien. Mi paciente, mis electrodos están muy bien, está conectado a la luz, todo perfecto, y le pongo en imprimir, imprimir, y nunca imprime. Y me marca error, y tú dices, ¿pero por qué? Si todo está muy bien. Pues sí, pero a lo mejor esta marca no está pasando por el lector. Resulta que al momento que tú acomodas el papel, en lugar de que a lo mejor el lector está aquí y tú lo pusiste así, tú lo hiciste al revés. Entonces no lo está leyendo el lector porque el lector está acá a lo mejor y esa es la razón simple por la que no está imprimiendo. Entonces ustedes deben de saber que todo el papel tiene esa muesca, esa marca. Entonces, si eso les llega a pasar, revisen la impresora, la porción, para que vean si eso no es el problema. A veces nada más volteas el papel y asunto arreglado. Hay de diferentes, vienen así en rollito o vienen como estos, que vienen así como, pues como en acordeón, viene así. Generalmente el que viene así de acordeón es más resistente, viene mejor, pero bueno, eso no lo escogen ustedes, ¿verdad? Eso va a ser el hospital, el que tenga. Este tiende a ser como más frágil porque son termosensibles, entonces tú lo agarras y rápido se pintan tus dedos. Este no, este yo ahorita lo estoy agarrando y aguanta. Pero el que viene así de rollito generalmente se pinta de volada. ¿Por qué se los digo? Porque cuando ustedes lo hagan, a veces andamos así, corre, corre, no se acuerdan y ya cuando llegan con el médico le dicen, doctor, aquí está el electrocardiograma, está todo horrible, como si hubieras comido y lo hubieras y no lo hiciste, pero es que el papel lo manipulas y así pasa. Entonces nada más ten cuidado si te toca ese papel para que sepas y no te vaya a pasar. ¿Ok? Bien. ¿Qué más tengo que saber? Pues el papel tiene esta cuadrícula con varias, digamos, razones. Una de ellas es para que nosotros podamos medir el voltaje y el tiempo y podamos saber si esa onda está dentro de un parámetro normal o no. Para eso se maneja una calibración que se conoce como calibración estándar y la calibración estándar debe ser de 25 milímetros por segundo, que es la velocidad a la que el papel va a ir corriendo mientras está trazando esto. Y 10 milímetros por milivoltio, que es el voltaje que va a medir de cada una de las ondas, ¿ok? Entonces el tiempo se mide de izquierda a derecha y el voltaje se mide hacia arriba, ¿ok? Ahora, cada cuadrícula que tiene nos ayuda a que nosotros calculemos el tiempo o duración de esa onda y el voltaje. ¿Cómo voy a saber? Bueno, pues vamos a ver, por ejemplo, si vemos así la cuadrícula, pues vemos que hay cuadros grandes y adentro de cada cuadro grande hay cuadros más chiquititos, ¿verdad? Entonces, miden un tiempo la distancia que hay en esos cuadros. Si nosotros vemos, por ejemplo, este cuadro grande, vamos a ver que en tiempo mide 200 milisegundos y cada cuadrito chiquitito va a medir 40 milisegundos, de tal manera que si tenemos 40, 40, 40, o sea, 4 por 5, 20, 200 milisegundos, ¿ok? Si medimos hacia arriba o de lado, cada cuadrito mide 1 milímetro. 1 milímetro es lo que va a medir. El voltaje se va a medir hacia arriba. Entonces tenemos 1 milímetro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 milímetros. Esto va a equivaler a 1 centímetro o a 1 milivoltio.
Y esto también nos va a servir para que nosotros veamos si realmente está calibrado de forma correcta o no. ¿Se fijan? Ahorita se los voy a enseñar en una imagen, pero ¿se fijan aquí? Este recuadro que tiene. Este recuadro es este que les voy a señalar aquí. Este que está aquí en color negro. ¿Lo ven? Ahí está. Ese es el símbolo de calibración y en todos los electrocardiogramas va a aparecer. Y eso me va a ayudar a mí para saber si esta calibración estándar está o no está, como debe de ser. Entonces, vamos a ver que esa debe de medir en promedio 5 cuadritos y 10 cuadritos de altura. 5 por 10. Ahorita lo vamos a ver. Ok, entonces decíamos que esa es la medida que va a tener cada cuadrito y nos van a ayudar, por ejemplo, si yo les digo, debe medir 120 milisegundos. 120 milisegundos, ¿cuántos cuadros chiquitos serían? Si cada uno mide 40. ¿Cuántos cuadros serían? ¿Cuántos chiquitos? 4 por 3, 12. 3 cuadros chiquitos, 120 milisegundos, ¿ok? Entonces, para eso me sirve. Si les digo, es que esta onda debe medir entre 80 y 100, más o menos entre cuántos cuadros chiquitos sería, entre 2 y máximo 3 cuadritos, ¿ok? Traten de, o bueno, yo les sugiero, ¿verdad? No sé cómo, si ya lo llevaron, cómo lo hayan aprendido, pero creo que es una forma muy sencilla y muy rápida para que no se confundan con el punto 0.20 o el punto 0.4. Manéjenlo en milisegundos. Ok, bien. Entonces, si cada uno de estos cuadros grandes equivale a 20 milisegundos, o 200 milisegundos, ¿a cuánto me equivale un segundo? Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5 cuadros grandes equivalen a un segundo en tiempo. Ok, todo esto lo vamos a seguir repitiendo como hemos hecho con cada cosa, ¿eh? Así que no se me preocupen. Cada electro que vamos a ver, les voy a volver a estar diciendo 3 cuadritos, 2 cuadritos, tanto, ¿ok? Ahorita nada más quiero que veamos generalidades, ¿ok? Bien, aquí está este símbolo de calibración, ¿ya lo vieron? Es el que les mostraba ahorita en el electro. Este generalmente debe medir 2 cuadros grandes y 1 de ancho, o sea, 1 milivoltio, 1 centímetro hacia arriba, ¿ok? Eso es lo que debe medir. ¿Cómo yo sé si está calibrado correctamente? Voy a buscar primero que nada este símbolo de calibración, como en mi electro que yo tengo aquí. Lo busco y ahí está, 1 cuadro ancho y 2 de altura. Ok, primer dato, sí está. ¿Qué más me voy a fijar? Calibración estándar. Velocidad del papel, 25 milímetros por segundo. Y aquí está, 10 milímetros, 1 milivoltio. Lo voy a buscar aquí para enseñárselos porque este no lo trae impreso ahí. Aquí está. Ahí está, 25 milímetros por segundo, 10 milímetros, milivoltio. ¿Ok? Esa información es lo que yo tengo que buscar en mi electro si es que no está en pantalla para yo asegurarme de que está bien calibrado. ¿Qué más voy a buscar? ABR y D1. ¿Se acuerdan que les dije? Este es D1, ABR. D1 las ondas deben de ser positivas. Aquí están, positivas. Siempre me fijo onda P, QRS positivo, PQRS positivo. Y en ABR, como dijimos que son negativas. ¿Ok? Están invertidas, están hacia abajo, hacia abajo. Entonces ya tengo esto, está calibrado y tengo mi símbolo de calibración. Creo que está todo perfecto. Entonces ahora sí yo ya puedo decir que lo tomé bien y ahora sí, pues hay que leerlo, ¿verdad? A ver qué encontramos en ese electrocardiograma. Bien. ¿Se acuerdan que les decía que a veces estamos cerca del celular, del aire acondicionado, tenemos, no sé, un radio y eso emite un campo magnético y eso lo capta el electrocardiógrafo? Si yo tomo el electro cerquita, esto es lo que va a pasar. ¿Se fijan aquí cómo marca
esto. ¿Alguna vez han visto un electro así? Que se vean puras rayitas. Horribles, ¿verdad? Y más si te dicen, ten, léemelo, pues ni cómo, porque no se ven las líneas. Entonces, esto es lo que se conoce como artefacto o ruido, ¿ok? Así se llama. ¿Y qué lo va a generar? Lo va a generar cualquier corriente externa, cualquier campo magnético que se encuentre ahí cerca. ¿Cuál es lo más común que veamos? Pues la electricidad externa y generalmente lo que es el aire acondicionado. Eso es lo que nos va a estar dando ese problema. Vemos que si esto ocurre, el trazo casi siempre se ve como muy parecido a esta imagen. Vemos muchas líneas que luego no te permiten leer cada onda. Aquí en este en especial, bueno, hay mucha, pero se ve onda P, Q, R, S, T, P, o sea, se ve, pero regularmente no lo ves. Ahora, ¿qué más te lo da? Decíamos que si el paciente habla, si el paciente se mueve, todo eso genera ruido. Entonces, si el paciente respira, generalmente vamos a tener esto también en el electrocardiograma. Va a haber como ondulaciones. Ese es como un patrón. ¿Qué es lo más común que me genere que haya artefacto ruido? La interfaz piel-electrodo. Es decir, donde está en contacto con la piel, cualquier movimiento que haga me puede generar que haya ruido. Entonces, por eso necesitamos que el paciente trate de no moverse. Y eso tan simple. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, a nivel del corazón? Para que trabaje necesitamos que el impulso eléctrico llegue ¿a dónde? Al músculo cardíaco, ¿sí? Entonces, si yo me voy a mover, hay impulso eléctrico que llega ¿a quién? A mis músculos para que me pueda mover. Entonces, si yo me muevo, estoy teniendo movimiento que se genera a través de energía y esa energía la va a captar. Por eso no queremos que se mueva. Entonces, si los cables están mal, hay veces que ustedes van a ver en el hospital, o bueno, no sé, a mí me tocó que los cables parchados con cinta, los del electrocardiograma, ya estaba bien viejito. Entonces, esos cables tú los mueves tantito y es como, digamos, en la televisión o en el cargador del celular. Ahí estamos a ver a qué hora logra pasar la corriente, ¿no? Entonces, si eso pasa con el aparato, también me va a generar que no me marque el trazo correctamente o que la misma interferencia, como está trozado el cable, me haga esto. No quiero eso. Entonces, vamos a ver que si el paciente tiembla, también, como el músculo se está moviendo, también me va a generar ruido. Entonces, casi todo esto es lo que queremos evitar a la hora de tomar un electro. Bien, ya casi vamos a terminar. Vamos a la parte final. Entonces, ¿qué puedo yo hacer si tengo un paciente que se mueve o está tosiendo o tiene dolor? Primero, si está en urgencias, pues tengo el monitor y entonces el monitor me está marcando el trazo. Pero si tengo que imprimir el trazo, lo imprimo tal cual, uno, que es decir, una toma sin filtro, y luego hacemos una segunda toma en la cual el electrocardiógrafo tiene un botón que dice filtro. Entonces le pones el filtro y ¿qué va a hacer? Va a tratar de eliminar toda la corriente externa o todo lo que está tratando de captar y se va a concentrar en la lectura que está teniendo de aquí y te va a dar un trazo relativamente más limpio. Entonces, tomas esos dos electrocardiogramas y tienes que marcar por escrito en tu papel si fue tomado con filtro o sin filtro, le tienes que escribir, ¿ok? Siempre, no se les olvide. Entonces, vamos a marcar datos importantes en el electro. ¿Qué necesito que ustedes pongan? Siempre va el nombre del paciente y muchas veces el mismo electro, como aquí, bueno, tiene aquí para que tú pongas el nombre, la fecha de nacimiento, pero aquí, se fijan, aquí no lo pusimos, aquí fue manual, porque no había tiempo. Pero si tienes la oportunidad del electrocardiógrafo, pues es como un teclado, ¿no? Ahí le pones el nombre del paciente, pones la fecha del día que lo estás tomando, la hora, súper importante, hora a la que lo tomaste y lo imprimas
y ya de forma manual tú le vas a escribir, puedo hacer incluso donde te da el reporte, puedes poner aquí tomado con filtro, tomado sin filtro, lo que hayas hecho, primera toma, etcétera. Si no pudiste ingresar la información porque no había tiempo, lo haces manual, pero la tienes que poner, ¿ok? Si no, se van a confundir. Ustedes van a ver que en el internado a veces te dicen, vas a ir a urgencias y me tomas electros y tienes, no sé, 6, 10 pacientes, 15 pacientes. Y si no los marcas, luego dices, ok, ¿este de quién era? Y este, y se hace un caos. Ha pasado, ¿eh? Entonces tienes que marcar. Ok. Cuidando, como les decía, cables bien colocados, tratar de alejar fuentes de corriente. Si está el aire aquí, pues lo trato de retirar por lo menos el aparato para que no capte. Como les digo, verificar la calibración, que esté correcta. Buscan el símbolo de calibración, se fijan abajo a ver si tiene la velocidad correcta, etcétera. Van a D1 a BR, imprimen, ¿ok? Pero siempre debe de estar esa información. Y finalmente, como les decía cuando empezamos el tema, ¿qué es lo que vemos en el electrocardiograma? Vemos esto. ¿Esto qué es lo que vimos en el potencial de acción? Vimos cómo se activan los dipolos. Es decir, tenemos la célula cardíaca en un inicio con carga negativa en el interior, ¿se acuerdan? Menos 90 milivoltios en reposo. Y cuando recibe el impulso eléctrico, vamos a ver que esta polaridad se invierte porque entran los iones, entra el sodio, ¿se acuerdan? Y cuando entra el sodio, la carga eléctrica en el interior se vuelve positiva. Y vamos más o menos hasta más 20 milivoltios, ¿se acuerdan? Para que se genere la contracción. Se generan todos esos cambios en la membrana. Entonces, esto es lo que está captando el electrocardiograma. Y finalmente, en el dipolo de recuperación, es decir, cuando ya se repolariza, cuando ya pasó la fase 2, vamos a la fase 3, ¿se acuerdan? Después de que ya el calcio hizo su función de contracción, vamos a ver que ahora comienza a repolarizarse y comienza a captar, a negativizarse el voltaje que tenía la célula hasta volver a ser otra vez como menos 90 milivoltios y activar la bomba sodio-potasio para volver a estar como estaba en un principio. ¿Se acuerdan? Que tenía dentro potasio, aniones proteicos y en el exterior calcio, sodio y cloro. Ok, entonces esa fase que es la repolarización y que es cuando ya llega a su fase nuevamente donde está listo para volver a generar otra sístole, eso es lo que el electrocardiograma nos va a transducir. Y bien, aquí terminamos el tema de hoy. Como les decía, estos son cuestiones técnicas que tienen que saber, tienen que reconocerlas para que no les vaya a pasar, que digan, ¿por qué no me imprimió? ¿Por qué está mal? ¿En qué me equivoqué? Y no les vayan a jalar las orejas porque lo tomaron mal. ¿Ok? Me queda menos de un minuto, salimos y regresamos para dar instrucciones finales y despedirnos. Aquí los veo. Recording stopped. A las 8 de la mañana nos vamos a conectar para tener una práctica y continuar con electrocardiograma. Me hubiera gustado hacerlo otra hora, pero tengo un grupo que me está pidiendo que sea a las 8 de la mañana. De hecho, querían hoy a las 5. La verdad les dije, honestamente, a las 5 de la mañana no puedo. Les digo, ando bien cansada, de verdad. Honestamente no. Pero me dijeron que si mañana se podían reunir a las 8, les dije que sí. Entonces, si ustedes quieren y pueden, pues nos vemos a las 8 de la mañana, ¿verdad? No es obligatorio, no tienen que estar con el uniforme, no los quieren, ¿me entienden? Se sientan cómodos. Lo único que sí les voy a tratar, creo que es en la segunda parte, no vamos a estar mucho, vamos a estar como una hora más o menos, pues de participar, porque de eso se va a tratar. Si no participan, así como siempre les hago preguntas,
pues no nos sirve la práctica en realidad. Necesito que si yo les voy diciendo algo y luego les pregunto, aunque se equivoquen, ustedes díganlo. Acuérdense que cuando nos equivocamos a veces más se nos queda, porque dice uno, chin, le contesté esto y era esto otro. O me acuerdo que me dijeron que no era eso. Entonces de eso se va a tratar. Bien, estoy viendo la página. Acción, tenemos
termino. Recording in progress. Termino, a las 10 tengo un curso, termino a las 3 de la tarde, me tomo la tarde del sábado, entonces que ya tengo, nada más les siento a rasgos, créanme, no he contestado, de verdad, ¿ok? Entonces a 8 puedan aquí, los espero, y pues vamos a empezar con electros, ¿ok? Los dejo por hoy entonces para desayunar y cuídense. Me comentaba, no, pero tú clases de eso es un agrega de las. Bueno, vemos así, los que quieran conectarse, no hay problema. Nos vemos entonces el día jueves. Cuídense mucho. Nos vemos, chicos. Hasta luego, doctora. Gracias. Bye. Recording stopped.